Durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña se encontró ante una contradicción incómoda que pocos estaban dispuestos a reconocer en público. El país necesitaba modernizar su red ferroviaria con urgencia, abandonar el vapor y adoptar nuevas formas de tracción si quería competir en un mundo que avanzaba rápido, pero al mismo tiempo arrastraba heridas políticas, morales y simbólicas que condicionaban cada decisión técnica. En ese contexto, nació una locomotora que desde el primer día fue vista con admiración por quienes la conducían y con profundo recelo por quienes tomaban las decisiones en Londres. El nombre de esa locomotora fue British Rail Class 52, conocida popularmente como la Western. Su problema nunca fue el rendimiento, porque en casi todos los parámetros importantes superaba a sus competidoras directas. Su verdadero problema fue el origen de la tecnología que la hacía posible, una tecnología que, aunque perfeccionada en tiempos de guerra por Alemania, había demostrado ser extraordinariamente eficaz en terrenos difíciles, y en la Gran Bretaña de posguerra, eso era una línea política peligrosa. Para entender por qué esta locomotora terminó prohibida por su propio gobierno, es necesario retroceder al momento en que el sistema ferroviario británico fue nacionalizado en 1948. La creación de British Railways pretendía unificar criterios, eliminar duplicidades y planificar el futuro de manera centralizada. Pero esa unificación nunca fue completa. Las antiguas compañías privadas sobrevivieron como regiones, cada una con su cultura, su infraestructura heredada y sobre todo su orgullo intacto. Entre todas ellas, la Western Region, heredera directa del Great Western Railway, ocupaba un lugar especial, no solo por historia, sino por geografía. Sus líneas atravesaban algunas de las zonas más exigentes del país, con pendientes pronunciadas, curvas constantes y una red de puentes construidos décadas antes para locomotoras mucho más ligeras. Allí las soluciones estándar que funcionaban en otras regiones simplemente no servían. Cuando el Plan de Modernización de 1955 decretó el principio del fin del vapor, el documento incluyó una cláusula que acabaría teniendo consecuencias enormes. Dicha cláusula permitía a ciertas regiones adoptar soluciones especiales si su infraestructura lo requería. Para la Western Region, aquello fue una oportunidad, pero también una declaración de independencia técnica frente a los despachos de Londres. Los ingenieros de la región sabían que los nuevos diésel eléctricos pesados, llenos de cobre, generadores y motores de tracción, imponían cargas por eje demasiado altas para muchos de sus puentes históricos. También sabían que sus rutas exigían aceleración rápida y potencia sostenida en rampas severas, no simplemente fuerza bruta en terreno llano. Necesitaban una solución distinta, más ligera, más flexible y sobre todo capaz de subir colinas sin destrozar la vía. La respuesta no estaba en Gran Bretaña. Desde finales de los años 50, los ingenieros británicos observaron con creciente interés lo que ocurría en Alemania Occidental. Allí, empresas como Maybach y Voith habían desarrollado locomotoras diésel hidráulicas capaces de ofrecer una potencia elevada con un peso sorprendentemente bajo. Modelos como la V200 demostraban que la transmisión hidráulica no solo era viable, sino extraordinariamente eficaz en regiones montañosas. La idea era tentadora y peligrosa al mismo tiempo. La transmisión hidráulica eliminaba la necesidad de grandes generadores eléctricos y motores de tracción pesados. En su lugar, utilizaba convertidores de par llenos de aceite, capaces de transmitir fuerza de manera continua y suave, adaptándose automáticamente a la carga y a la velocidad. El resultado era una locomotora más ligera, con mejor adherencia en pendientes y menos agresiva con la infraestructura. Para la Western Region, aquello era exactamente lo que necesitaban. Así nació el proyecto que daría lugar a la Class 52, equipada con 2 motores Maybach y una transmisión Voith de 3 etapas. Sobre el papel, la cifra impresionaba incluso a los más escépticos. Alrededor de 2.700 caballos de fuerza concentrados en una máquina que pesaba considerablemente menos que cualquier diésel eléctrico equivalente. En pruebas iniciales, la locomotora no solo cumplía, sino que superaba las expectativas. En servicio real, el resultado fue aún más contundente. Las Western demostraron una capacidad asombrosa para arrancar trenes pesados en pendiente, mantener velocidad constante en rampas prolongadas y hacerlo todo con una suavidad que sorprendía tanto a maquinistas como a pasajeros. La ausencia de cambios bruscos, tirones o pérdidas de adherencia hacía que el viaje se sintiera estable incluso en las condiciones más exigentes. Para los conductores, la experiencia era radicalmente distinta a cualquier otra locomotora británica. En pocos años, estas máquinas se convirtieron en el orgullo de la región. Cada unidad llevaba un nombre propio, una tradición heredada del Great Western Railway.
y los maquinistas desarrollaron un vínculo casi personal con ellas. Los registros de servicio mostraban que cumplían horarios difíciles con una regularidad que otras locomotoras no podían igualar en las mismas rutas. En los tramos más temidos del suroeste de Inglaterra, donde el vapor había luchado durante décadas, las Western parecían moverse con una confianza casi insolente. Sin embargo, mientras en los depósitos y en las cabinas la reputación de estas locomotoras crecía, en los despachos centrales de British Rail la percepción era muy distinta. El problema nunca fue el rendimiento medible, sino el simbolismo. Los motores Maybach y las transmisiones Voith eran tecnologías desarrolladas y perfeccionadas en Alemania, muchas de ellas con vínculos directos a la industria militar del Tercer Reich. Aunque en el contexto técnico de los años 60 eso no implicaba ninguna relación ideológica, políticamente resultaba explosivo que la red ferroviaria nacional británica dependiera de tecnología asociada, aunque fuera indirectamente, a un enemigo reciente. En los documentos oficiales, ese malestar nunca se expresó en términos ideológicos. Se habló de estandarización, de costes de mantenimiento, de la complejidad de operar flotas diferentes. Se insistió en que el futuro debía ser diésel eléctrico, siguiendo modelos angloamericanos más fáciles de integrar en una red unificada. Pero detrás de ese lenguaje burocrático, se escondía una incomodidad mucho más profunda. Aceptar la superioridad técnica de una solución de origen alemán resultaba inaceptable para parte de la élite política y administrativa. A medida que avanzaba la década de los 60, esa tensión fue creciendo. Las Western seguían cumpliendo con su trabajo de manera impecable, pero comenzaron a ser evaluadas bajo criterios cada vez más desfavorables. Comparaciones realizadas en rutas llanas, ignorando deliberadamente las pendientes donde brillaban. Informes que destacaban cualquier avería menor mientras minimizaban problemas mucho más graves en otras clases. Lentamente, se fue construyendo una narrativa oficial que presentaba a estas locomotoras como no estándar y, por tanto, indeseables a largo plazo. La paradoja era evidente para quienes trabajaban con ellas a diario. Tenían entre manos una de las locomotoras más capaces jamás construidas para el terreno británico. Una máquina que resolvía problemas reales de infraestructura y operación, pero cuyo destino parecía decidido no por su rendimiento, sino por su procedencia técnica y por decisiones políticas tomadas lejos de las vías. Y lo más irónico de todo es que, en el momento en que se empezó a planear su eliminación, la Class 52 aún no había alcanzado ni la mitad de su vida útil potencial. Lo que ocurrió después no fue una retirada gradual dictada por el desgaste, sino una eliminación planificada que dejó claro que, en el ferrocarril británico de posguerra, la excelencia técnica no siempre era suficiente para garantizar la supervivencia. Porque a veces, el verdadero crimen de una máquina no es fallar, sino funcionar demasiado bien con la tecnología equivocada. Con las primeras Class 52 plenamente integradas en el servicio regular, la diferencia entre la percepción interna y la realidad operativa empezó a hacerse cada vez más evidente, hasta el punto de que resultaba imposible ignorarla para quienes trabajaban a diario con los horarios, las cargas y las limitaciones físicas de la red occidental. Mientras en Londres se hablaba de planes, estandarización y futuros abstractos, en el suroeste de Inglaterra, las locomotoras hidráulicas demostraban, jornada tras jornada, que habían sido diseñadas exactamente para ese territorio y para ningún otro. Las pruebas más duras no estaban en laboratorios ni en informes técnicos, sino en tramos concretos que los maquinistas conocían de memoria. La salida de Newton Abbot hacia Dainton Bank seguía siendo el juez supremo. Allí, con una pendiente que alcanzaba 1 en 36 y un historial largo de trenes detenidos, patinajes y retrasos en cascada, las Western mostraban su verdadero carácter. Con 12 coches detrás y condiciones lejos de ser ideales, la aceleración inicial era firme, continua, sin sacudidas, mientras la transmisión hidráulica absorbía cualquier variación de carga y mantenía el esfuerzo exactamente donde debía estar. Ese comportamiento no solo era impresionante desde el punto de vista técnico, sino que tenía consecuencias directas sobre la puntualidad y la planificación. Un tren que no se detenía en la rampa era un tren que no bloqueaba la línea, que no obligaba a enviar locomotoras de auxilio, y que no desencadenaba una cadena de retrasos que podía afectar a toda una región durante horas. Para los responsables de tráfico aquello era oro puro, aunque rara vez se reflejara con claridad en los informes que llegaban a la sede central. Los maquinistas, por su parte, desarrollaron una confianza profunda en estas máquinas, basada no en promesas de catálogo, sino en sensaciones físicas muy concretas. La entrega de potencia era tan progresiva que permitía trabajar con márgenes de adherencia impensables en otras locomotoras.
Donde un diésel eléctrico pesado tendía a reaccionar de forma brusca ante un cambio de carga, la hidráulica se adaptaba de manera casi orgánica, manteniendo el empuje constante incluso en curvas cerradas y vías húmedas. Esa suavidad también se traducía en un menor desgaste tanto de la locomotora como del material remolcado. Los enganches sufrían menos tensiones, los coches viajaban con mayor estabilidad y la propia vía experimentaba una reducción apreciable de impactos dinámicos. En una región con infraestructura antigua, ese detalle tenía un valor enorme, aunque rara vez se mencionara en los debates sobre estandarización. Sin embargo, mientras en el terreno operativo la reputación de las Western crecía, en los despachos de British Rail se estaba desarrollando una narrativa muy distinta, cuidadosamente construida para justificar decisiones que ya parecían tomadas de antemano. A mediados de los años 60, comenzó a hablarse cada vez con más insistencia de la necesidad de reducir la diversidad de tipos de locomotoras. Un argumento que, en abstracto, tenía sentido desde el punto de vista logístico, pero que se aplicaba de forma selectiva. Los informes comparativos empezaron a mostrar patrones extraños. Las evaluaciones de consumo y rendimiento se realizaban en trayectos llanos, donde la ventaja de la transmisión hidráulica era menos visible, mientras que los recorridos montañosos, precisamente aquellos para los que la Class 52 había sido diseñada, quedaban relegados a un segundo plano o directamente omitidos. Cuando surgían problemas técnicos, incluso menores, eran destacados con especial énfasis, mientras que fallos equivalentes o más graves en otras clases eran tratados como incidencias normales del servicio. En los depósitos de la Western Region, los jefes de mantenimiento comenzaron a notar la desconexión entre lo que veían a diario y lo que se reflejaba en los documentos oficiales. Las hojas de servicio mostraban kilometrajes elevados con pocas averías críticas, intervalos de mantenimiento razonables y una disponibilidad que no desmerecía frente a ningún otro tipo de locomotora moderna. Aún así, los resúmenes enviados a Londres parecían diluir esos datos hasta hacerlos irrelevantes. La explicación oficial era siempre la misma: la transmisión hidráulica era demasiado compleja y dependiente de tecnología extranjera. En la práctica, esa complejidad no se traducía en más tiempo fuera de servicio, pero el argumento calaba bien en un entorno político sensible a cualquier dependencia externa. En pleno contexto de Guerra Fría y con recuerdos aún vivos del conflicto mundial, la idea de que la red ferroviaria británica se apoyara en motores y transmisiones de origen alemán seguía generando incomodidad, aunque nadie lo expresara abiertamente. Mientras tanto, una alternativa empezaba a ganar terreno en los discursos oficiales: el diésel eléctrico pesado de inspiración angloamericana. Estas locomotoras encajaban mejor en la narrativa de estandarización, contaban con el respaldo de grandes fabricantes internacionales y, sobre todo, evitaban el problema simbólico de la tecnología hidráulica alemana. El hecho de que fueran más pesadas, menos adecuadas para ciertas rutas y, en algunos casos, menos eficientes en pendientes, era tratado como un inconveniente asumible en nombre de la uniformidad. Para la Western Region, aquello suponía una amenaza directa. Sus ingenieros sabían que la imposición de un estándar único implicaría compromisos operativos graves en su territorio: puentes al límite de carga, tiempos de viaje más largos en tramos críticos y una mayor dependencia de locomotoras de refuerzo eran consecuencias previsibles. Sin embargo, cada vez tenían menos margen de maniobra para defender su posición dentro de una estructura cada vez más centralizada. El punto de inflexión llegó cuando se anunciaron nuevas directrices de tracción que, sin mencionar explícitamente a la Class 52, dejaban claro que su futuro estaba en entredicho. Se hablaba de tipos no estándar y de la necesidad de concentrar recursos en flotas homogéneas para reducir costes a largo plazo. En ese lenguaje técnico y aparentemente neutral, las Western quedaban señaladas como una anomalía que debía corregirse. En respuesta, se realizaron nuevas pruebas, esta vez con un claro sesgo en su planteamiento. Comparaciones directas con diésel eléctricos en condiciones que favorecían a estos últimos, informes que minimizaban las ventajas de peso y adherencia, y conclusiones que parecían redactadas antes incluso de analizar los resultados. Para quienes conocían el comportamiento real de las máquinas, la sensación era que el juicio ya estaba decidido. A pesar de todo, en el servicio diario las Western seguían cumpliendo sin problemas, arrastrando expresos de larga distancia con una regularidad que mantenía satisfechos tanto a pasajeros como a responsables regionales. Esa contradicción entre el éxito práctico y el rechazo administrativo empezó a generar un clima de frustración palpable en los talleres y las cabinas. Los maquinistas sabían que estaban conduciendo una locomotora excepcional, pero también percibían que su destino ya no dependía de lo bien que hiciera su trabajo. El debate había dejado de ser técnico para convertirse en político y estratégico,
un terreno donde los registros de puntualidad y las sensaciones en la rampa de Dayton pesaban mucho menos que las decisiones tomadas en reuniones cerradas. Con el paso del tiempo, la presión aumentó. Se redujeron las inversiones en mantenimiento a largo plazo, se retrasaron revisiones importantes y comenzaron a canibalizarse unidades para mantener otras en servicio. No porque fuera necesario desde el punto de vista técnico, sino porque ya no se esperaba que la flota tuviera una vida larga. Era una profecía que empezaba a cumplirse a sí misma. Así, la Class 52, que había nacido como la solución ideal para un problema real, se encontró atrapada en una batalla que no podía ganar solo con rendimiento. Su transmisión hidráulica, admirada por quienes la entendían, se convirtió en el argumento perfecto para justificar su eliminación en nombre de una uniformidad que ignoraba las particularidades del terreno. Y mientras las locomotoras seguían subiendo bancos imposibles con aparente facilidad, en los despachos ya se estaba redactando el final de su historia, un final que nada tenía que ver con su capacidad real para hacer el trabajo, sino con decisiones tomadas muy lejos de las colinas donde habían demostrado, una y otra vez, que eran exactamente lo que la red necesitaba. El desenlace no llegó con una gran declaración pública ni con un reconocimiento explícito de que se estaba eliminando una de las locomotoras más capaces jamás construidas para la red británica, sino con un documento administrativo aparentemente anodino, que en la práctica selló el destino de toda la flota. A finales de los años 60, British Rail publicó una nueva política nacional de tracción en la que se establecía que, a partir de ese momento, solo se mantendrían y desarrollarían tipos considerados estándar, una palabra que sonaba técnica, neutral y razonable, pero que escondía una decisión profundamente política. En ese nuevo marco, las locomotoras diésel hidráulicas de la Western Region quedaban automáticamente fuera de juego. La justificación oficial se centraba en la complejidad logística. Demasiados tipos distintos implicaban demasiados repuestos, demasiados manuales, demasiada formación especializada. Desde un escritorio en Londres, aquello parecía un argumento sólido. Desde las colinas de Devon y Cornualles, sonaba a excusa. Porque en la práctica, la Class 52 no estaba causando más problemas de mantenimiento que otras clases modernas, y en algunos aspectos incluso demostraba mayor fiabilidad en condiciones difíciles. Sin embargo, el problema nunca fue solo técnico. La transmisión hidráulica seguía siendo vista como una anomalía cultural dentro de un sistema que quería proyectar una imagen de modernidad alineada con el mundo anglosajón, no con soluciones continentales asociadas, aunque fuera de manera indirecta, a la ingeniería alemana de tiempos de guerra. El hecho de que esa tecnología funcionara mejor en ciertos escenarios no encajaba bien con la narrativa que se quería imponer desde el centro. A partir de ese momento, las decisiones comenzaron a acumularse con una coherencia inquietante. Se cancelaron programas de actualización previstos para la flota. Las revisiones de gran alcance se pospusieron o se simplificaron. En los talleres, los responsables sabían que no tenía sentido invertir recursos en máquinas cuyo futuro ya estaba decidido, por muy bien que siguieran rindiendo. Cuando una unidad entraba en reparación por un problema serio, a menudo se convertía en fuente de piezas para mantener otras en servicio, acelerando de forma artificial el deterioro del conjunto. Ese proceso no fue inmediato, pero sí constante. En los informes oficiales, la fiabilidad de la flota comenzó a aparecer como decreciente, sin aclarar que esa caída estaba directamente relacionada con la falta de inversión y no con un fallo inherente del diseño. Era un círculo vicioso perfectamente diseñado. Se reducían recursos, aumentaban los problemas, y esos problemas se utilizaban como prueba de que la decisión de retirada era correcta. Mientras tanto, los sustitutos ya estaban en camino. Las nuevas locomotoras diésel eléctricas, más pesadas y menos adecuadas para ciertas rutas occidentales, comenzaron a asumir servicios que antes realizaban las Western. En terreno llano cumplían de forma aceptable, pero en los bancos más exigentes se hicieron evidentes las diferencias. Donde antes un solo motor hidráulico mantenía el ritmo con solvencia, ahora era necesario ajustar horarios, limitar cargas o recurrir a soluciones auxiliares que se suponía pertenecían al pasado. Para los maquinistas, el contraste era frustrante. Muchos habían aprendido a confiar en la entrega de potencia suave y constante de la transmisión hidráulica, en su capacidad para adaptarse a la vía y a las condiciones sin exigir correcciones constantes. Con las nuevas máquinas, el trabajo se volvía más rígido, más dependiente de procedimientos y menos tolerante a los márgenes que la Western había ofrecido. No era un retroceso dramático, pero sí una pérdida palpable para quienes conocían ambas realidades. Aún así, la retirada avanzó sin pausa.
A principios de los años 70, las Class 52 comenzaron a desaparecer de los servicios principales. Algunas fueron relegadas a tareas secundarias. Otras quedaron almacenadas a la espera de una decisión final que ya nadie dudaba. El argumento de la estandarización se repetía como un mantra, incluso cuando los costes operativos reales no siempre respaldaban esa simplificación. El final llegó con una rapidez que sorprendió incluso a los más pesimistas. En apenas unos años, una flota que había sido presentada como la solución ideal para una región compleja fue prácticamente eliminada del mapa. Muchas unidades fueron desguazadas cuando aún tenían una vida útil considerable por delante, un destino que contrastaba de forma brutal con su rendimiento probado en servicio. Los nombres que habían adornado sus costados, símbolos de una tradición regional orgullosa, fueron retirados antes de que las máquinas desaparecieran para siempre. Para quienes presenciaron ese proceso, la sensación fue amarga. No se trataba solo de perder una locomotora querida, sino de comprobar que en última instancia, la excelencia técnica no garantizaba supervivencia en un sistema dominado por decisiones centralizadas y consideraciones simbólicas. La transmisión hidráulica, que había permitido a estas máquinas brillar en uno de los terrenos más difíciles del país, se convirtió en la razón oficial de su condena. Con el paso del tiempo, la historia empezó a reescribirse. Algunas de las westerns sobrevivieron gracias al esfuerzo de grupos de preservación que se negaron a aceptar la narrativa oficial de fracaso. Restauradas, cuidadas y puestas de nuevo en marcha en líneas patrimoniales, estas locomotoras demostraron que su diseño seguía siendo sólido, potente y plenamente funcional, décadas después de haber sido declaradas no estándar. Para muchos visitantes fue una revelación descubrir que aquellas máquinas, retiradas tan pronto, no habían sido víctimas del desgaste, sino de una decisión política. Hoy, al observarlas en funcionamiento, resulta difícil no hacerse una pregunta incómoda. ¿Qué habría ocurrido si la política ferroviaria británica hubiera priorizado la adaptación al terreno y al uso real por encima de la uniformidad administrativa? ¿Cuántos problemas operativos se habrían evitado si se hubiera aceptado que no todas las regiones necesitaban la misma solución técnica? La historia de la Class 52 no es solo la de una locomotora, sino la de un choque entre dos visiones opuestas del progreso. Una, basada en la estandarización y el control centralizado. Otra, apoyada en la ingeniería específica, diseñada para resolver problemas concretos sin preocuparse por su origen simbólico. Al final, ganó la primera. Pero el legado de aquellas máquinas sigue ahí, recordando que a veces el mejor motor no es el que sobrevive, sino el que incomoda. Y que en ocasiones la verdadera prohibición no se escribe en una ley, sino en una decisión administrativa que prefiere borrar una solución brillante antes que aceptar que el futuro pudo haber llegado desde un lugar que nadie quería mirar.